a empezar el recorrido justamente aquí en Puente de Fierro. Me acabo de bajar del Mexibus, que de hecho les voy a presentar la nueva tarjeta del Mexibus, que ya no es ni blanca ni color de morena. Ahorita se las enseño. Bueno, antes de enseñar la tarjetita, miren ¿Cómo se llamaba estas paredes? ¿Era albarradón? No recuerdo muy bien el nombre, pero se supone que dividía el lago de Texcoco para pues poder transitar. Vamos a ver qué hay acá abajo. ¿Qué hay acá abajo? ¿Qué? No quería entrar aquí. No manchen, ¿qué es esto? Uy, está bien oscurísimo. ¿Alguien sabe esto para qué era? Aquí hay mucha basura y de seguro se han de quedar a dormir. Estaría bueno un día explorar, ¿no? Dejen su like y comenten si quieren que explore aquí abajo. Ya me dio miedito. Bueno, ¿para qué eran? Díganme. Porque miren, aquí también se quedan a dormir. ¿Quién sabe qué era? Pero vamos a... huele un montón a miados. Bueno, ahora sí les enseño la tarjeta del Mexibus, que es la que me dieron, miren. Es esta negra. Se llama Movimex. Ay, déjenme un poco. Miren, está bien bonita, ¿eh? Me gusta más que la de Ciudad de México. Es parecida, se ve como hasta una copia de la Ciudad de México, pero esta se ve como bien moderna, ¿no? Se ve bien bonita. Se supone que es para tener una sola tarjeta para todos los transportes del Estado de México, pero no hay muchos. Así es el Mexicable y el Mexibus. La verdad no sé si haya bicicletas eléctricas, no entiendo esta M para qué sea. Alguien que me pueda decir los significados de cada uno, porque según son para 8. Pero sí, no tengo idea para qué sean, pero está bien bonita, ¿no? Ya empezando el recorrido, siempre en esta parte se hace un verdadero relajo de tráfico, ¿eh? No sé, siento que los semáforos no están como que muy bien organizados, porque vean, hay semáforos por todos lados. Yo luego sí me hago bolas entre tanto semáforo, ¿eh? Y sí hay muchos automovilistas que también no le entienden muy bien a los semáforos y hay un relajo, vean. Ahorita tengo que pasar, vamos a pasar, me dan 10 segundos nada más. Fíjense, ahorita vamos a pasar, 10 segundos me dan para pasar. Por ejemplo, aquí ya según se acaba, ¿no? Pero o sea, el semáforo sigue en rojo ahí y yo puedo seguir pasando. Entonces ya no entiendo quién pasa. Acá arriba dice que está en rojo. Y para el peatón, también está en rojo. Pero pues ni modo que el peatón se quede parado y también los autos. Aquí también hay un semáforo que... Vamos por arriba. Bueno, vámonos por el Puente de Fierro. Ahorita les sigo explicando lo del semáforo de aquí abajo, que según te da tiempo para cruzar, pero realmente no te dejan cruzar los automóviles. Miren, hablando de este Puente de Fierro, que se supone que lo restauraron, pero pues nada más le quitaron los acrílicos y lo pintaron de negro y le pusieron ahí lucecillas. Eso fue todo. Miren, este semáforo de aquí es el que yo no comprendo como para qué existe, porque está hasta el señalamiento de peatón. Incluso abajo está también la rampa para peatones. Pero no, ahorita les voy a enseñar cómo no puede pasar la gente. Los carros siguen avanzando como sea, pero el paso sí te lo dan. 3, 2, 1. Aquí se supone que ya puedes caminar, mira. Puedes caminar de aquí para allá, pero no, los autos nunca se detienen. No entiendo este paso peatonal que... Y nada más te dan como 5 segundos, 10 segundos. Y eso fue todo. Este semáforo no entiendo para qué sea. Igual este puentecito deberían, no sé, para ocuparlo, pues no sé, poner unas banquitas, techarlo. No sé, usarlo como para algo más, ¿no? Un paso así peatonal, pues bien bonito, así con unas banquitas, muchas luces. Pero pues no, aquí abandonado como siempre. Este estaba también abandonado, pero lo hicieron para los polis. Bueno, vámonos derechito que apenas estamos empezando el recorrido. Ya estamos pasando por la casa de Morelos. Anteriormente me habían comentado que viniera a grabar aquí la casa de Morelos, que creo hay un mamut. Ustedes díganme, denle like y coméntenme si quieren que también venga a grabar aquí la casa de Morelos. Es un museo. Se supone, o sea, yo no he investigado muy bien la historia de este lugar, pero se supone que aquí fueron los últimos días de José María Morelos y Pavón. Aquí lo fusilaron. Estaría bueno, ¿no? Un recorrido en esta casita. Pero necesito de su apoyo, claro que sí, amigos. Denle like al video, suscríbanse
y comenten si quieren que venga para acá, ¿va? Aquí en Casa de Morelos, en la estación, no manchen, vean semejantes cráteres aquí que hay. Y bueno, para allá está San Cristóbal Centro. Y vean estos enormes cráteres. Ha de haber sido un problema ahora que llovió, Son dos cráteres bien enormes que de hecho los autos pues prefieren desviarse porque sí están muy enormes. Incluso aquí ya es donde se va el Mexibus, que va para Puente de Fierro y ya después para las Américas. Pues apenas estamos empezando y ya estamos viendo las complicaciones. Y aparte de eso está haciendo un calor, pero insoportable. Está un calorón. Bueno, ya me encuentro en la estación La Viga. Y no sé si se acuerdan que en este puente no estaba terminado. Nada más estaba la pura estructura, pero no estaba, digamos, que la parte de concreto. Y pues ya, ahorita está en funcionamiento. Ya tiene, yo creo que tendrá más de medio año, yo creo hasta el año que este puente pues lo terminaron por fin. De aquel lado igual, pura rampa. Y de este lado igual, pura rampa. De aquel lado estaban las escaleras, pero ya las quitaron, ya es pura rampa. Y por lo menos de la Casa de Morelos a aquí, la avenida está buena. Está cuarteada, pero está buena. Y aquí uno de los puentes inútiles, de hecho aquí ya tengo un video grabado de este puentecito. Y más o menos como por esa parte hay un hoyo que pues nada más pusieron una lámina para tapar el hoyo y poder caminar. Pero creo que este puente ya ni lo usan. Yo por eso le llamo los puentes inútiles. Por lo menos hoy en día. Pongan que sí servía anteriormente, pero hoy en día ya no sirven, ya están muy inútiles. Incluyendo el amarillo de aquel lado, que es para brincar a San Cristóbal. Ya nadie los usa. Les voy a poner aquí arribita la pestañita por si quieren ver el video de este puente y de qué les hablo, porque sí lo crucé hasta de aquel lado y pues está medio feíto. Pero sí, un puente inútil en Ecatepec. Y pues sí, a la gente le gustó, les gusta que esté grabando los puentes inútiles de Ecatepec. Me da también mucha curiosidad grabar la iglesia que se encuentra allá en el fondo. Esa iglesia, esa merita. ¿Alguien me podría decir qué iglesia es y si vale la pena pues visitarla? A mí me llama mucho la atención porque se ve así como muy dark. Aquí este paso peatonal, pues yo me recuerdo que esto no estaba, esta valla no la tenía. No había nada aquí, en serio, no había nada aquí. Te tropezabas y para el suelo. Pero pues sí, ya está soldado, o sea, pues se ve que sí está resistente. Pero no, hombre, sus reparaciones bien buenas, ¿no? Pero pues es lo que nos toca. Pues ya aprovechando el video, recuerden suscribirse. Si es la primera vez que me ves en un video, suscríbete. Subo varios videos a la semana. No digo que diario, pero sí subo varios videitos a la semana de puros recorridos aquí en Ecatepec. De hecho, apenas hice una encuesta, que es lo que querían ver, y la real ganadora fue recorridos por las calles de Ecatepec, y esta vez le tocó a la avenida Vía Morelos. Ahorita voy a caminar hasta la clínica 68, me parece que se llama, que es en donde está bien fea. Porque si siguiera caminando, pues casi hasta Indios Verdes, realmente sería un video demasiado largo. Entonces nada más hasta la clínica, que pues por lo menos ahí siento que es donde se inunda muchísimo. Aparte ahí ya es como que hacia arriba de Tulpetlac, y ahí cuando llueve, se hacen unas lagunotototas. Entonces vamos a seguir recorriendo esta avenida Vía Morelos. Miren, porque de hecho allá adelantito ya se encuentra el hundimiento del puente. Ya estando aquí en esta parte donde les digo que se está hundiendo, no me siento seguro caminar por aquí. Siento que esto se cae. Siento que esta orilla se cae, no sé por qué. La siento muy frágil. Y vean, aquí esta parte ya se está hundiendo muy feo, O sea, ya, yo recuerdo hace unos añitos no estaba tan feo, Vean la diferencia que hay entre la parte baja del puente a esta parte. Pues sí, ya es algo, Yo creo que sin exageración han de ser unos 40 centímetros, en serio. Si es mucho. Ahorita vamos a esperar el Mexibus para que vean cómo pasa bien despacito y entra al hundimiento. Pues ahí viene el Mexibus. Otra queja es de que pasa demasiado lento. Ahí se alcanza a ver cómo pasa bien despacito. Miren, bien despacitito. No manchen. Deberían ya de arreglar esta parte, no manchen. En vez de estarse embolsando la lana. La verdad, hay muchas
cosas que hay que arreglar en Ecatepec, muchos baches, muchas calles sin pavimentar, hay demasiado trabajo. No me quiero meter tanto en la política, pero uno que vive aquí, que pues sí anda como que batallando en estas cosas, pues sí es un poco de molestia. No digo que poco, mucha molestia, ¿no? Siento yo. Pero en serio ya uno ni sabe qué hacer. Pero bueno, en fin de cuentas, pues somos los que votamos por nuestros gobernantes. Lastimosamente nuestros gobernantes luego no son lo que parecen ser. Bueno, ya me encuentro en el Deportivo Siervo de la Nación. Porque ya de aquí como que empieza lo feíto. Ahí está, Siervo de la Nación. Hay un pequeño hueco ahí. Y pues ya, en la mera estación Siervo de la Nación del Mexibus Línea 4. Y aquí ya se empiezan a ver, pues, los hoyotes. Yo seguido paso por aquí en taxi y no manchen cómo le batalla el taxi. Y si luego se hace un tráfico. Una, pues, allá adelantito están los hoyototes. Y otra, las combis, pues sí, pues eso trabajo, yo lo sé. Pero sí como que generan demasiado tráfico al bajar y subir gente. Pues ya aquí adelantito ya empieza pues lo feíto. Siento que esta es la parte más fea, Yo sé que en toda la vía Morelos hay partes peores, pero las que yo conozco, para mí podría ser esta parte. Vamos a ver cómo brinca el camión. ¿Va a bajar pasaje? Ah, no. Pero sí tienen que zigzaguear. Es que no manchen. Ahorita me voy a sentar un ratito aquí en este escalón para grabarles un ratito aquí cómo se van a los hoyos los autos, ¿vale? Prácticamente el hoyo es a media avenida, Hasta la media avenida van a creer eso. Vienen más carritos. Ay, y estos invadiendo el carril. Ahorita, ese ya no alcanza a grabar, o creo que sí. Que se vaya al hoyito. Vamos a grabar unos cuantos carros que se van al hoyo. Pues prácticamente eso es lo que afecta el tráfico, porque son como 4 carriles, de 4 a 5 carriles. Uno pues ocupado por el Mexibus, de hecho son 5 carriles. Uno pues es el acotamiento, luego sigue 1, 2 y 3 y luego el del Mexibus. Y de todos esos se hace a 2 o hasta un carril nada más, miren. Acá adelantito también hay unos hoyos, pero pues eso sí los evitan. Aquí la bronca son estos, y cuando llueve prácticamente todo esto se inunda así parejito y no se alcanzan a ver. Más que nada estos 2 hoyos son los más grandes y luego no se alcanzan a ver con las lluvias. ¿Cómo la ven? Este camioncito así la libra. Y como les digo, aquí también el tráfico se hace por las combis, pues porque sube gente, baja gente por la clínica. Y pues ya para rematar, en la mera esquina de la clínica, pues un poco de calle en tu basura, ¿por qué no? Vean qué basurero. Y así empezamos con un poquito y la gente empieza a dejar. Y esto es una montaña de basura. Oye, vamos a pasar aquí a ver si podemos. Y pues hemos llegado al fin del video. Espero les haya gustado, suscríbanse y nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.